legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conmemora el programa televisivo La Letra Chica, conducido por el abogado y periodista Juan Pablo Godoy Vélez. Señores de La Letra Chica, ya son declarados de interés cultural por toda la legislatura. Muchas gracias por todo lo que hacen y este es el principio. Buenos días, 11:01 en toda la República. Bienvenidos al aire de Argentina 12. Esto es La Letra Chica. ¿De qué vamos a hablar hoy? En primer lugar, el Consejo de la Magistratura de la Nación es el órgano encargado de seleccionar y remover a los jueces nacionales y federales de todo el país. De su composición depende que tengamos o no una justicia independiente, porque en definitiva si alguien controla el Consejo de la Magistratura tiene, por decirlo de alguna manera, la llave de los tribunales federales, en especial de todo el país. Por eso es que en Rosario esta semana hubo una reunión de dirigentes y referentes de la abogacía de todo el país que conversaron de los distintos problemas y que le dieron su apoyo a la candidatura del doctor Alberto Biglieri para las elecciones del Consejo de la Magistratura de la Nación, con justamente las consignas de fortalecer la independencia judicial, fortalecer la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones de la República. Hoy vamos a estar hablando con el doctor Biglieri un poquito de estos temas, porque después cuando nos quejamos de que la justicia no funciona, bueno, es que hay que empezar por acá, ¿sí? En nuestra vida cotidiana hay una palabra que cada vez aparece más, que es deuda. Deuda con el banco, deuda con la tarjeta de crédito, deuda con la billetera virtual. Y detrás de los números hay personas, hay familias, hay un trabajador que tomó una deuda para pagar una situación excepcional, cubrir una emergencia y después termina tomando otra para poder cumplir con la anterior y así sucesivamente. Hoy en día en Argentina, digo, esto no es un tema aislado, por eso estamos insistiendo, porque hay 19,6 millones de argentinos, 19,6 millones de personas endeudadas, de las cuales ya 5,8 millones, o sea, prácticamente un tercio de la población laboral activa, está en situación de mora crítica, está al borde de la cesación de pagos. Esta situación es hoy peor que el punto crítico de la pandemia y solamente superada por la crisis del 2001. Guarda, ¿sí? Si tenés algún tema con el seguro del auto, pará las orejitas porque el tercer bloque te va a interesar. Una mujer reclamó por el supuesto robo de 3 cubiertas de un Renault Sandero y el seguro le rechazó el reclamo. Fue a tribunales y la justicia también rechazó la demanda, básicamente porque dijo que no acreditó suficientemente el siniestro, o sea, no acreditó el robo de las cubiertas y además porque no cumplió con su obligación de colaboración, que es contractual con el seguro, ¿sí? Guarda con esto. Así que me imagino, te estás preguntando que entonces no me alcanza con denunciar el siniestro en la compañía de seguros. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y dónde está el límite entre prevenir o investigar un fraude y terminar perjudicando a los asegurados que por ahí, digamos, han obrado de buena fe, pero tal vez no tomaron todos los recaudos? Bueno, todo esto te lo va a estar respondiendo Mariela Daro. Y para cerrar, uno de los juicios más esperados, el juicio
al Piti Álvarez por el homicidio de su amigo Cristian, que ocurrió en el 2018 en el barrio de Lugano. Este juicio se demoró porque se consideraba que no estaba en uso de sus facultades mentales. Sabemos de las adicciones del Piti y de su estado de salud, de su estado mental. Y el tribunal ya consideró que está en condiciones de comprender el alcance del proceso y sus consecuencias. Y reanudó el pasado 10 de agosto el juicio oral y van a ser 11 audiencias. Después hay un tema, es que se desarrolle el juicio no significa que después tengamos una condena. Pero esa letra chica se van a ocupar de explicarla la doctora San José y mi amigo Alarcón. Bienvenidos a la letra chica. Las instituciones son decisivas. No es que sea conveniente, que sea mejor, que sea una cosa plausible. Esto es un imperativo categórico. Si no tenemos instituciones fuertes, bueno, jamás alcanzaremos el desarrollo económico. Es la primera vez que hay más regímenes autocráticos que democracias liberales. Democracias liberales en todas sus manifestaciones, porque hay muy pocas democracias liberales plenas en el mundo. Las otras son democracias electorales, las llaman, o democracias defectuosas. Argentina está siempre en el renglón de las democracias imperfectas o democracias defectuosas. Realmente siempre a mitad de tabla en todos estos índices. Estos índices se elaboran viendo muchas variables que tienen los sistemas democráticos. Pero una de las más importantes es la vigencia del Estado de Derecho y la independencia de la justicia. Estamos ahora con el doctor Alberto Biglieri, más conocido, mirá, le voy a errar tu apellido, más conocido como Nacho Biglieri. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo Buen día estás? a toda la Gracias mesa. por venir a nuestro programa. Bueno, me parece que uno de los desafíos que en general enfrenta el Consejo Nación y sobre todo los abogados que son, en tu caso no porteño, pero bonaerense, es evitar esta mirada centralista, ¿no? que se suele tener en Buenos Aires. Y me parece que, bueno, la reunión que hubo en Rosario por lo menos demuestra que estás escuchando a la abogacía de todo el país. Sí, tuve mucha suerte en mi periodo de consejero de magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, ser vicepresidente primero y luego secretario general de lo que se llama el Foro Federal de Consejos de la Magistratura, que nuclea las representaciones de los consejos de magistratura de todo el país y de Nación también. Y eso te permite, como una interacción cotidiana, aprender un poco las realidades distintas, tanto de las organizaciones institucionales de los consejos, a los que tienen el Ejecutivo adentro, los que tienen la Corte adentro, los que no tienen ni Corte ni Ejecutivo y tienen representación popular. O sea, un variopinto de organizaciones que han elegido cada una de las provincias en una maravillosa federalismo. Y eso hizo que vaya cada día aprendiendo un poco más y relacionándome con gente de todas las provincias, de todos los colegios de interior, son como 84 creo. Y permite que intentemos presentar una oferta para la elección que se realizará el 20 de octubre del Consejo de Magistratura Nacional, en la que pongamos como eje central el reclamo que escuchamos de todos lados. Si bien el área metropolitana, tanto como dijiste, ¿no? Mi historia en la provincia de Buenos Aires y en la capital, concentra la mayor cantidad de abogados matriculados en el sistema federal, es muy importante la incidencia de la estructura federal en todo el país, ni que hablar en las zonas fronterizas, o sea, donde está toda la justicia federal funcionando y donde la justicia federal, que en general aparece en los medios de comunicación por cuestiones de derecho penal, termina siendo muy incidente en jubilaciones, en todo el sistema que tiene que ver con ANSES, todo el sistema de impuestos, todo eso va a los juzgados federales del interior.
Eso hace... Eso me parece que está bueno que lo expliques porque en la cabeza de la gente en general está que, bueno, la justicia federal es la penal y no, y hay mucho más. Es que es como si fue, como te digo, es lo más visible, ¿no? Es el iceberg. Pero lo importante para la sociedad, perdón que estos días de frío, lo importante para la sociedad es ver qué controla ese sistema judicial. Y en ese control del sistema judicial vos podés ver dos causas importantísimas todos los días hablando de los narcos rosarinos, pero la Cámara Federal de Rosario y los juzgados federales de Rosario tienen miles de expedientes de problemas jubilatorios. Todo lo que es ANSES, que no sea la caja provinciales, va ahí. Todo lo que es impuestos nacionales, ganancias, IVA, todo eso va a ese tipo de juzgado, ni que hablar como... O sea, es tributario, es seguridad social, es todo. Sí, sí, entonces toda esa control de los aeropuertos, control de los puertos, todo lo que tiene materia federal, control de bosques, incendios... Rutas nacionales. Rutas nacionales, o sea, toda una cantidad de cosas que son la cotidianidad de la gente. Insisto, por supuesto que nos llevamos por lo que nos llama mucho en los medios de comunicación, que es el tema del morbo cotidiano, pero la realidad de la familia se juega mucho en esos lugares, ¿no? En esos juzgados federales. Hay algunos problemas que, digamos, son prácticamente comunes a todo el país, de la preocupación por la independencia del Poder Judicial, y acá me parece que es importante el rol que cumplimos los abogados dentro de ese equilibrio, ¿no? Yo estoy usando un neologismo, digo que en vez de hacer efemérides, hacemos efimérides. Todo es efímero. Pero el sistema constitucional argentino, la independencia se basa no en la procedencia del juez, porque este sistema es el mismo que antes de existir el Consejo de Magistratura, antes de la reforma del 94, y antes de pensar que hay que tomarle exámenes a quienes ejercen la judicatura. O sea, había una propuesta de los poderes ejecutivos y una convalidación del Poder Legislativo. Así era antes del 94. Sí. Empieza el Consejo de Magistratura, saludamos y participamos activamente. El cambio es que ahora hay una selección previa. Un tamiz previo. Perfecto. Ahora, la verdad que la lógica de la independencia judicial pensada por el constituyente es la estabilidad en el cargo. Y como contraparte y contrapeso de estabilidad en el cargo, el juicio político en el caso de incumplimiento de los deberes de funcionario público o de no ajustarse a las leyes que deben hacer cumplir los jueces. Sí. Entonces, la independencia tiene que ver con que hagamos unos buenos exámenes, sean transparentes, tengan la participación política sin asustarse la palabra política, de la decisión de los que conocemos la abogacía, que sabemos del ejercicio profesional, sabemos de la valía y de la experticia de cada uno de los aspirantes, y después la estabilidad que les permite tomar decisiones apartados de sus padrinos. Yo me imagino a la gente mirando al otro lado y dice, ¿y esto por qué me importa a mí? ¿Qué me cambia a mí que haya una justicia independiente o no? Que cuando usted tenga un litigio y piense que a ese juez lo acompañó un determinado partido político, un determinado padrino político, tuvo una influencia de un grupo empresario, sepa que como el juez es estable y si cumple con su deber, nadie lo va a mover de su estabilidad hasta que se jubile, entonces él va a resolver la cuestión sin presiones de por medio. Alarcón no puede no hablar, así que no. bueno, ya El abogado del pueblo puede tener otro abordaje distinto. No, Jorge. no, primero quiero felicitarte a vos y a tus colaboradores por el excelente congreso que se hizo en Rosario. La verdad, muy concurrido, de primera. Pero vos sabés, Juan Pablo, y le digo a Nacho, ahora me dedico a las predicciones. En agosto del año pasado, en pleno Día del Abogado, le dije a un medio que la doctora Alejandra García iba a ser presidenta del Colegio de Abogados, la primera mujer. Y hoy le digo a los abogados, mírenme porque le digo a todos mis colegas, en octubre hay que votar a Nacho, porque trabajando con él en el Colegio de Abogados, trabajó por y para los abogados. Por eso no tengo dudas que el próximo consejero de Nación va a ser Nacho. Lo digo de corazón, porque lo vi trabajar, repito, por y para los abogados. Bueno, ya que está por y para los abogados, uno de los reclamos que se dan muchísimo y que escuchamos en ese congreso tiene que ver con el respeto de los honorarios de los colegas por su trabajo, ¿no? Que a veces los jueces, bueno, consideran que las leyes de honorarios son una sugerencia. Yo vi el reconocimiento que le hizo la legislatura al programa. A Juan Pablo en su persona, pero a la producción, a Damián, a los chicos, a todos. El programa llega a mucha más gente que a los abogados. Sí. Entonces a veces es difícil compatibilizar la forma de argumentar este tema. Cuando nosotros decimos que en ese ámbito gremial, por y para los abogados, como dice Jorge, nosotros defendemos a rajatabla la vigencia de la ley de los aranceles, es porque esa ley de aranceles existe, aparte de una decisión de la representación de la sociedad, que son las legislaturas que la conforman.
Los jueces tienen la obligación de cumplir con la ley. Si los jueces no cumplen con la ley, bueno, ¿qué le puede esperar al vecino que el de al lado le rompió la medianera? O al que le dejó que la raíz del árbol le derrumbe el galpón del fondo. Digamos, no hay posibilidad de que se predique con el ejemplo. Cuando nosotros estamos discutiendo los aranceles, estamos discutiendo la lógica alimentaria de la conformación del salario, por decirlo de alguna forma, del abogado. Pero también estamos diciendo, ojo, lo decimos a partir de discutir que el juez lo que tiene que hacer es cumplir la ley. Para eso tiene la independencia que le asegura su estabilidad en el cargo. Para hacer cumplir la ley, no para no cumplirla. Sí. Y ahí es un debate profundo dividido en la sociedad, porque si yo vengo acá y te digo, mira, lo único que quiero defender son los aranceles porque el abogado viva mejor, eso no es así. El abogado necesita de ese respeto a su trabajo para garantizar los derechos de los ciudadanos, que son los que lo vienen a buscar. Siempre digo lo mismo. Cada vez que hubo una catástrofe en la Argentina, una catástrofe jurídica como fue la desaparición de 30.000 personas o más durante la negra dictadura, una catástrofe patrimonial, como fue la confiscación del dinero en el corralito, o una catástrofe sanitaria, como fue el periodo del COVID y el encierro masivo de la sociedad recurrió al abogado para que vaya a la justicia y la justicia encarrile las cosas. Así que esas estadísticas de tanto rechazo con los abogados y con la sociedad, de la sociedad a los abogados y a los jueces, me hace acordar mis enojos con mi viejo. Me enojaba muchas veces, pero cuando tenía un problema lo iba a buscar a él primero. Clarísimo. Bueno, de los problemas que escuchaste a lo largo y a lo ancho del país, ¿cuáles fueron por ahí los que más te llamaron la atención o los que te parecen más preocupantes? Bueno, te tiré, ¿eh? Sí, difícil. Me parece muy preocupante que el Poder Judicial no entienda la receta constitucional de la estabilidad. Entonces, se someta casi mansamente a algunas inmiscusiones políticas. Yo soy un hombre de la política. Cuando nosotros decimos una lista independiente que permita la posibilidad de que los abogados sepan que la experiencia que traemos los que ya conocemos el sistema, podamos aportar más previsibilidad en la toma de decisiones. Y en el interior lo que pasa es que muchos sistemas demasiado feudales fueron sucediéndose a lo largo de los años, entonces la estabilidad del juez a veces se jubilaba y seguía el mismo gobernador. La Corte Suprema ya tomó una decisión firme sobre San Juan, está discutiéndose ahora Formosa, habría modalidades para analizar Salta y no sé qué otra provincia más está en esa discusión, sí. Pero el principio republicano de la... y si no fuera por Poggi estarían discutiendo San Luis también. También estaríamos discutiendo San Luis, digamos, y ahí creo que hay no quiero usar palabras malas, porque enseguida se habla de connivencia, se habla de... No. Yo digo la lógica constituyente, que es la estabilidad. Si también del otro lado hay estabilidad, bueno, entonces ahí se desempareja ese sistema que pensó el constituyente de frenos y contrapesos. Eso me parece un tema grave interior. Y después, el tema de las escalas salariales es una cuestión. Yo no voy a caer en el discurso fácil de decir poco sueldo, más corrupción. Porque la corrupción es una cuestión que no tiene que ver con la ganancia y con el salario. Pero sí es verdad que en la toma de decisión despejada que tiene que tener el juez de la cuestión social, en la grilla de las 24 provincias más nación, las diferencias de porcentuales van del 100 al 20 y pico % en el salario de un mismo juez que resuelve el mismo problema en Tierra del Fuego, en Capital, en Formosa o Federal. Y eso me parece que es un problema grave para muchas de las provincias de interior que tienen sus sistemas impositivos agotados. Muy bien. Nacho, muchísimas gracias. A ustedes por el tiempo. Bueno, ahora vamos a pasar a los endeudados. Como les dije, hay 19,6 millones de argentinos endeudados, de los cuales 5,8 están que se caen del mapa. Vean el informe. ¿Sentís que llegás a fin de mes con tus ingresos? Pésimo. Peor imposible. Ya cuando uno los primeros días, el 9, el 10 tenés que pagar, y yo tengo un solo trabajo, así que me es bastante difícil. Yo, dentro de todo, bien, pero sí veo que alrededor, mi familia, mis amigos, le está costando muchísimo más llegar a fin de mes que antes. Evidentemente han disminuido mi poder de compra en los últimos años. ¿Cómo organizás los gastos del supermercado? ¿Tuviste que hacer algún recorte?
Sí, tuve que hacer recortes, antes compraba por mes, ahora compro día a día cuando necesito. No, tenemos que limitarnos en varias cosas. Lo que antes comprábamos 2, 3, capaz que ahora 1, o es para el momento. No necesariamente recortes, pero sí estoy prestando más atención en las cosas que gasto. Sí noto muchísimo la diferencia en los precios, más que nada en la carne. ¿Y sentís que la mayor parte de tus ingresos se va en cuotas o en deudas? Mira, afortunadamente yo estoy ya jubilado, pero aún trabajo. No estoy, digamos, en una posición que no he tenido que tomar ni préstamos ni nada, pero quizás mi situación no quiere decir que no vea, por ejemplo, mis hijos se han endeudado, han tenido problemas, es decir, pero no soy el ejemplo quizás de lo que le pasa a la mayoría. Sí, corta es larga, Marcelo. Muy bien, estamos ahora con Julián Goya. Él es director de comunicación del SEC. 19,6 millones de argentinos están endeudados. Yo veía al señor ese, digo, un privilegiado si no toma deuda. Lo que no sé es no usa tarjeta de crédito tampoco. Quizás no sabe que usar la tarjeta de crédito también es una forma de endeudarse. Entonces, digo, hay que hacer la diferencia y la distinción entre deuda y morosidad, digo. En este caso, tomar deuda no está mal. Sí, o sea, no solo tomar un préstamo es tomar deuda, usar la tarjeta también. Exactamente, usar la tarjeta también es un mecanismo de deuda, como un crédito hipotecario, etcétera, etcétera. El problema que estamos viendo a lo largo y ancho del país es que la morosidad aumenta sustancialmente mes a mes, y lo encontramos durante este mes mucho más fuerte porque la trayectoria de la morosidad para entrar en nivel 3 de morosidad son más de 90 días. 90 días, o sea, están al borde de lo que se conoce como el irrecuperable, que es el que ya va a Exacto, juicio. nivel 5 es pasando ya el irrecuperable, que es ya un año, y la distinción de esto para entrar en morosidad es que no pagan ningún tipo de deuda. Es decir, hay personas que entraron a nivel 3 que hace 90 días que no pagan ningún tipo de deuda. Y ahí está la preocupación, O sea, que eso ya es observamos. cesación de pagos, entonces. Ya están... Bueno, si eso no pagan ninguna, se pueden concursar tranquilamente. es un inconveniente que estamos viendo muy fuertemente en las personas, en este caso a través de los indicadores de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, donde nosotros realizamos el mapa de la deuda, donde se puede ver y referenciar este problema que acude a lo largo y ancho de todo el país. Entonces es un problema que nos incumbe a todos y a todos los ciudadanos de la Argentina. ¿Ese mapa qué es? Ese es un mapa interactivo de la deuda donde podemos identificar la tasa de morosidad de las distintas provincias. Nosotros lo que hicimos con el indicador es... ¿Los pampeanos son los que mejor están? Los pampeanos son los que mejor están. Bueno, bien por La Pampa, ¿eh? Es una distinción muy interesante lo de La Pampa. De hecho, el gobernador Silioto hizo una distinción del mapa observándolo, como diciendo son la ciudadanía menos endeudada o con menos problema de demora de nuestro país. Obviamente que hay caracterizaciones sustanciales en esto, ¿no? Los cordones urbanos, los grandes aglomerados urbanos de todo nuestro país son donde la incidencia de la tasa de la mora aumenta muchísimo, es decir, la ciudad de Buenos Aires, el sur de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Mendoza, es donde la incidencia de la tasa de mora aumenta sustancialmente. Ahora, me preocupa esto. La morosidad supera la que hubo en plena pandemia en el 2020, cuando ya la cosa estaba insoportable. Sí. Solo el 2001 es peor. Solo el 2001, y mirá, Juan Pablo, te quiero agregar otro dato que lo dijo la agencia Bloomberg estos días, porque es el tema que se está mencionando económicamente. Vimos al presidente hablar, al ministro de Economía y al vocero presidencial hablar de esto. Argentina es el país con la tasa de morosidad más alta de América Latina y es el 8º país del mundo con la tasa de morosidad más alta. Es decir, estamos en un indicador de preocupación macroeconómica. Cuando el ministro de Economía menciona que es un problema entre privados, si vos, Juan Pablo, tenés un problema con una entidad financiera, es un problema entre la entidad financiera y tuyo. Si yo tengo un problema con la entidad financiera, es un problema mío con la entidad financiera. Cuando todos los que estamos acá en la mesa tenemos ese problema, es un problema macroeconómico. Sí, claramente, claramente. Y aparte, como dijo alguna vez Néstor, ¿no? Los muertos no pagan. Exactamente. Si ya te caíste y no tenés más cómo pagar, no pagás más. Sí, y otra cosa que también quiero destacar, que me parece que para este gobierno
con estos datos y esta información que tenemos, estamos estableciendo que el sujeto social del gobierno de Javier Milei son los endeudados y endeudadas de todo el país. Digo, ese es el sujeto social que está construyendo este gobierno. Como otros gobiernos construyeron otros sujetos sociales, este gobierno lo que está estableciendo es que la mitad del país tenga una deuda, pero uno de cada 4 de esas personas no pueda pagarla. Sí, Alarcón. Recién escuchaba al doctor Biglieri que hizo un comentario que cada vez que hay una crisis, el abogado está. Le digo a los televidentes, a doña Rosa, a don Carlos que nos está mirando, no deje que lo extorsionen con tasas abusivas porque está endeudado. No deje que lo presionen llamando a su vecino, a sus familiares para que usted pague. Recurra a un abogado, porque eso no se puede hacer. Y quiero agregar, el señor presidente de la Nación dijo, yo no les puse un revólver en la cabeza para que se endeuden. Sí, usted fue. Le aumentó los impuestos, le aumentó los servicios, le aumentó la prepaga, internet, etcétera, etcétera. Y congeló los sueldos. Usted fue el que le puso el revólver para que la gente se endeude. Porque el que se endeudó no se endeudó para ir a ver el Mundial. Se endeudó para dar de comer a sus hijos, para mantener la olla de cada día en su casa. Por eso en el programa pasado quedé bastante molesto porque vino Sergio Rodríguez, el colega, la verdad me sorprendió porque entra a hablar de que esto que está pasando ahora es culpa de ahora, pero si hay algún culpable de esto, esa es la gente que la apoya. Me molesta cuando dejan de lado y son hipócritas, y el doctor Sergio Rodríguez fue un gran hipócrita al decir que esto es nuevo, que esto nació hoy. ¿Hace cuánto que los argentinos tenemos a los trabajadores cada vez más pobres, a los abuelos cada vez más pobres y a los políticos cada vez más ricos? Mira, ahí lo tenés a Sergio justamente escuchándote. Si me escuchó, porque bueno, ya que lo vas a mencionar y lo vas a mencionar. Lamentablemente, si vamos a empezar así. Ay, cómo se dan vuelta, ¿eh? Se dan vuelta como un panqueque, ¿eh? Cuando ven que el viento va para un lado, enseguida arranca el arcón, ¿eh? ¿Sabes qué, Sergio Rodríguez? Te voy a decir algo. Qué bien que estábamos cuando estábamos mal con Macri. Qué bien que estábamos cuando estábamos mal con Macri. ¡Vamos este país! ¿Sabés lo que está pasando, Jorge? Porque a mí me llama mucho la atención que vos te des vuelta de esta manera y que te falta engordar unos cuantos kilos para parecerte a mí y hacer mi columna, ¿viste? Porque ya solo falta eso, ¿eh? Y la marcha peronista. Pero te digo una cosa, gran parte del endeudamiento que están recibiendo los sectores vulnerables, los trabajadores, los jubilados, que yo me cansé de defender hasta el cansancio y ahora te sumás y bienvenido sea, es por esto. Mira, te lo voy a hacer gráfico. ¿Lo ves acá? Este representa, a ver si me enfoca la cámara, representa... Pero escúchame, deja de coleccionar muñecos, dejarle la tortuga esa, el Squirtle. Sergio, claro, es el dibujito de la inflación. Dejá de hacer payasada y reconocer que fueron un desastre. Es el dibujito de la inflación. Reconocer la inflación que fueron un desastre. Que a vos te dicen que es 2 por 1 y que está totalmente dibujada y que después, ¿sabes qué? Hacen a los gremios cobraban mejor. Cerrar por abajo de esa inflación trucha. Y ahí se endeudan las familias. Bueno, escúchame, ya que van a decidir ustedes quiénes son los que están endeudados, tenemos a alguien acá que tiene los datos y sabe... ¿Quiénes son, dentro de todo este mapa de endeudados, quiénes son los que están, digamos, o los que más se endeudaron? ¿Son los jubilados para pagar los medicamentos? ¿Son, como dice Jorge, el laburante para parar la olla? ¿Son los de las aplicaciones de delivery y de transporte? Bueno, Juan Pablo, como lo mencionaba, son todos y todas, digo, en ese segmento están todos. Los más perjudicados, los menores de 25 años, sin discriminación de género, tanto chicos y chicas menores de 25 años. Hay un principal deudor. Un principal deudor que se está insertando en la vida laboral. La tasa de demora de los jóvenes menores de 25 años es arriba del 36%. Sí. Es decir, 3 de cada 10 chicos jóvenes no puede pagar sus deudas en las distintas entidades financieras que tomó ese crédito o esa deuda. Y acá hay un dato muy interesante que se puede observar porque el gobierno salió a levantar un informe que hizo la consultora 1816 mencionando de cómo mermaba la morosidad en los últimos indicadores. Y ahí la observación que quiero hacer es en entidades bancarias que son bancos públicos o bancos privados, que están muy vinculados al refinanciamiento de las deudas en ese segmento. Ahora,
La mayor cantidad de la gente y la mayor cantidad de la población en Argentina está endeudada con neobancos, que nosotros los denominamos así a la fintech, Sí. y otros mecanismos Sí, de con las financiamiento. billeteras virtuales. Billeteras virtuales, Que te las dan tarjetas de el los préstamo supermercados. con una tasa peor que la otra. Sí, de hecho hay algo muy interesante y a atender, que es el scoring dinámico que utilizan las billeteras virtuales. Si nosotros, los que estamos acá en la mesa, sacamos un crédito con el mismo monto, a todos nos va a dar distinta tasa. Sí. Y eso es a causa de la regulación de las tasas del gobierno de Javier Milei, que permite que las billeteras virtuales generen un propio scoring, distinto al de scoring bancario que utilizan las entidades financieras. Entonces, digo, ahí hay que llamar la atención por eso. También. ¿Cómo? Del poco control a las billeteras también. Porque Sí. vos tenés ese segmento etario que estabas mencionando que se endeuda para pagar un crédito que ya tenía y se hace un círculo vicioso de Hablando de crédito, esto, me parece muy importante y lo quiero volver a mencionar, que la semana pasada el diputado Fran Lupias nos comentó que el Banco Ciudad tiene una línea de créditos para los que justamente necesitan refinanciar todo un paquete de deudas y que tiene una tasa de interés, un costo financiero total, que es muy cercano a la inflación estimada y que obviamente es te da mucho más alivio que cualquier préstamo. Hay fintech que te dan, pero al 1000%, es una locura. Esto ronda el 40%, me parece que es algo pagable y que por ahí hoy le salva las papas a más de uno. Claro, pero eso en la órbita de ciudad estamos hablando. No, se puede sacar en todo el país, no es solo para pero la gente de la Ciudad de me refiero Buenos que el Aires. impulso de la propuesta, todo esto surge más allá del alcance por una propuesta de Santoro en su momento, que hasta, de hecho, Jorge Macri se lo reconoció y lo felicitó por esta iniciativa. Y además también hay que tener en cuenta que el vocero presidencial, Adrián Rabier, lo que dijo hace pocos días es: no hay plan platita para los morosos. Esto es lo que dijo en los textuales. Entonces también hay que analizar y nosotros también tenemos que ser objetivos para entender desde dónde salen estas propuestas para ayudar a la gente que está en esta situación de morosidad, que es una situación tremenda, grave, extrema, y la verdad estamos en un país que es inviable. Si seguimos así es inviable, porque es lo que dice acá también la doctora. Esto cada vez es una bola de nieve, cada vez el endeudamiento va a seguir creciendo. ¿Y cómo va a parar esto? Seguro. ¿Cuál es el Sí, freno? Jorge. Lo cierto es que hay una gran hipocresía, tremenda hipocresía. Resulta que ahora los que hacen delivery son microemprendedores, para los diputados, para los senadores. Para la FIT monotributista, pagan la primera cuota de monotributo, después no pagan más. Repito, para la municipalidad son invisibles porque de seguridad e higiene no miran nada. Lo cierto es que son desempleados que están haciendo un trabajo esclavo. Y así también con los abuelos. Tomás un Uber y soy jubilado. Y te dicen, no, porque quiere trabajar a los 70. Mentira, porque si no, no le alcanza para comer. Entonces, ¿cómo el Estado no se va a ocupar de ello? Por eso critico tanto a los Rodríguez de la vida, que salen con la marchita peronista y creen que con eso se soluciona todo. No se soluciona todo. Mirá que sigue conectado, ahora te va a contestar. A mí me enseñaron. Es decir, qué bien que estábamos, que cuando estábamos mal con A mí me Macri, vos te enseñaron en el peronismo que lo que se dice con la boca se banca con el cuerpo. Mejor que prometer, Así que no me hagas que tenga que ir allá al piso, porque te veo muy coconito cuando yo no estoy en el piso. Nos calzamos los guantes, Jorge, si querés, ¿eh? Yo no tengo problema. Vos sos peso Lo sacamos pesado, de una, Vos usás casco, Armamos yo un sin ring acá, casco. ningún problema. Vos sos peso pesado y yo soy peso liviano. A vos te duele. peso pesado, ¿sabés lo que Te dijo que sos un gordo del conurbano, ¿a vos te parece? A vos, solidarios, ahora nos preocupamos de los jubilados, somos todos peronistas. ¿Qué te duele a vos? Bien que la deuda la bancó el gobierno del PRO, que vos defendés, Estábamos cuando estábamos mal con Macri. Esta es la realidad. Garrote a la deuda de Macri. Y Belgrano nos inundaba. Parece que tuviste una lobotomía, te olvidaste de lo que pasó en este país por culpa del PRO. Y haré una cosita, ¿sí? Con esto cierro. Este cúmulo usurario, pues son unos usureros, los de la fintech, los de las billeteras, no los voy a justificar, pero ¿saben lo que están previniendo? Porque hay actuarios detrás de esto. Están previniendo, y la doctora que hace seguros me lo va a corregir si no, el superávit trucho que no contempla la deuda devengada que tiene este gobierno. Entonces, si vos al superávit supuestamente fiscal que vos tenés le sumás la deuda devengada que está tomando este gobierno, te va a dar muy por encima de los
1000% de porcentaje que le ponen a la devolución de los créditos. Y no estoy justificando a los usurarios que... Me parece que sí, me parece que lo estás justificando. Con la necesidad de la gente. Estoy diciendo que este modelo se terminó. Se terminó como el discurso de Alarcón. El debate, ¿saben qué? El sábado que viene, producción, trae guantes, se agarran acá. Terminado. Una sola última. Acaba de justificar a los usuarios. Chao. Se acabó para los dos. Chau, Sergio. Nos vemos en otro momento. Tengo una última pregunta para cerrar, que esto es lo que me preocupa, porque después esto es como un dominó, ¿sí? Entonces, estamos con un montón de gente que está en una situación de asfixia financiera. ¿A cuánto estamos de que, digamos, las familias argentinas defaulteen y a partir de ahí empiecen a caerse las instituciones bancarias, las billeteras atrás? Sí, me parece que la robustez del sistema financiero hoy en Argentina tiene una merma, bastante clara, y eso hay que generarle tranquilidad a las familias. Lo que sí empezamos a visorar es que esto comienza a impactar en las empresas. Entonces, la morosidad que vos tenés hoy en las familias y en las personas se empieza a detectar indefectiblemente en las empresas. Fundamentalmente, ¿en qué segmento? Pequeñas y medianas empresas. Entonces, cuando la tasa de morosidad en las empresas es relativamente mucho más baja que en las personas, en el segmento de personas, ahora lo que estamos viendo incipientemente es un aumento paulatino mes a mes. Entonces, yo, Juan Pablo, me detendría a ponerle foco a la situación de las empresas. Muy bien, Julián, muchísimas gracias. Gracias a vos. Ahora nos vamos a mudar a Mar del Plata, vamos a hablar justamente de seguros. Quiero que vean qué es lo que piensa o lo que cree la gente en la calle y bueno, vamos a hablar de este tema. ¿Vos sabés exactamente qué cubre el seguro de un auto o de tu auto si tenés? Sí, bueno, depende también qué seguro estés contratando. ¿Es seguro contra terceros, contra todo riesgo, responsabilidad civil? Sé que se llama terceros. Ahora, ¿qué cubre o si hay algo que yo creo que cubre y no lo cubre? No tengo tan claro. Tengo responsabilidad civil, daño propio, daños a terceros, tengo todo cubierto. ¿Y piensa que hay personas ante un daño que lo exageran para poder utilizar ese seguro? Absolutamente. Me consta porque soy abogado y hago seguro. Conozco personas que han estropeado el coche más que lo que fue el siniestro. Como en todo, va a haber gente que quiera sacar provecho, seguramente sí. ¿Y piensa que eso está mal, es ilegal? Totalmente mal, sí. Es ilegal, absolutamente, sí, es estafa. Y sí, estás faltando a la verdad. ¿Vos qué harías primero si, por ejemplo, te roban las ruedas? ¿Llamarías a la policía, harías una denuncia o mirarías las cámaras? Al seguro, después a la policía. Tuve que hacer la denuncia primero y después cobrar el seguro. No, al seguro directo. Si sufriste un robo, lo primero que tenés que hacer es la denuncia policial y después hacer la denuncia a la compañía de seguros. La compañía de seguros verá la cantidad de pruebas que puede obtener. Llegó el turno de Mariela Daro, abogada especialista en seguros. Mariel, ¿qué fue lo que pasó con esta mujer que reclamó 6 palos por el robo de las cubiertas y terminó casi sospechada de fraude? Revés, tal cual. Bueno, como dijiste en el adelanto, básicamente la señora denuncia un robo parcial de 3 ruedas. Eso ya es el primer indicio para las compañías de seguros cuando denuncian un robo parcial. Y hace la denuncia policial, la denuncia administrativa y presenta una foto del auto en 3 ladrillos en cada... Eso que nadie quiere ver cuando deja el auto en la Exacto. calle, el coche con los ladrillos y decir quién fue el hijo de... Tal cual. Bueno, a todo esto, cuando hace la denuncia, indica que un vecino, o sea, que tenía un testigo del vecino que lo había ayudado cuando se encontró con el auto en esa situación. Sí. La compañía de seguros, cuando recibe la información, ya empezó a encontrar determinadas inconsistencias, como por ejemplo esto de que te roben 3 ruedas, te llevan 3, ¿por qué no 4? ¿No? Por ejemplo. Bueno, por ahí justo no pasaba tuvieron patrullero, tiempo. no le Bueno, dio por tiempo. eso. Es como... Nosotros tenemos que encontrar... ¿Por qué no te robaron el auto entero? ¿Qué sé yo? No bueno, me pero puede preguntar. yo te digo internamente como una red flag de las compañías. Sí. Entonces, ¿qué hace? Ante esta situación, más la inconsistencia... O sea, si te roban, escúchame, si te roban 3 ruedas, sacale la otra y ponela arriba de unos ladrillos. No, estoy ahí sí diciendo decís, me esto. robaron todo.
Dentro de lo que es estadística, dentro de lo que es estadísticas de fraude, está como ya más o menos contemplado que el robo de más de una rueda parcial es como un indicio, nada más que eso. Ahora bien, si a ese indicio le agregás que dice tener testigos, que después ese testigo nunca aparece, que hace una denuncia policial y que desde la comisaría la citan a que vaya a ratificarla y no se presenta, bueno, para la compañía eso es un mix como para decir, bueno, designa un liquidador. ¿Qué es el liquidador? Es un agente externo designado por la compañía que, por supuesto, tiene que tener un cierto equilibrio, pero lo designa la... externo designado por la compañía, al que le paga la compañía. Exactamente. Y va a decir lo que quiere la compañía. No sé si lo que quiere, pero va a ir a tratar de buscar estas inconsistencias y ver si tiene alguna prueba un poco más fuerte como para decirle a la compañía, che, esto la verdad que está raro. No decir que es fraude, pero bueno, que está raro. En esta situación puntual resulta que cuando el liquidador designado va y hace un estudio de campo y habla con los vecinos y demás, bueno... Se roban mucho por el barrio, hace eso. Una de las preguntas es esa, es un barrio, una zona de mucha inseguridad, vos viste el auto de esa manera, o sea, bueno, dentro de otras preguntas, termina elaborando un informe que lo presenta la compañía, que no es vinculante, la compañía con ese informe decide qué hace o qué no hace. En esta oportunidad, la compañía decide considerar que el hecho en sí estaba denunciado, pero no estaba probado que había ocurrido, con lo cual decide no pagar y rechazar el siniestro. Esta persona se contacta con un abogado, hacen un juicio, inician el proceso judicial y terminan teniendo una sentencia en contra donde la magistrada que atendió la causa entendió que, si bien estaba hecha la denuncia, no había una prueba suficiente de que el hecho realmente ocurrió y entonces tampoco podíamos hablar de una falta de cumplimiento contractual por parte de la compañía por un hecho que no se sabe si había ocurrido. Básicamente, ese es el resumen de la noticia. ¿Cuáles fueron los deberes de colaboración que no cumplió? El deber de colaboración del asegurado, que está en la Ley de Seguros, el artículo 46, indica que tiene que estar a disposición del liquidador, la compañía de seguros, para realizar ampliaciones, aportar la denuncia policial, acercarse a ratificar si es que lo citan, aportar testigos y demás. Aparentemente, en esta causa, nada de todo eso se pudo acercar por parte del asegurado. O sea que... Pero si te roban las cubiertas en algún lugar que está oscuro y no tiene cámaras, tenés altas chances de que no te paguen, básicamente. No, yo creo que si vos tenés un robo... O a la señora le roban las cubiertas a cada rato, que también puede pasar, Y ¿no? bueno, puede pasar que tenga antecedentes. Eso igual no surgía de la información del fallo, o sea, del expediente. Si no lo hubieran puesto a esta señora, le roban una cubierta cada 6 meses y bueno. Bueno, es verdad. Lo importante para destacar es que tenemos que tener en cuenta que la mera denuncia a la compañía de seguros de que sufriste un siniestro, en este caso un robo parcial, no resulta suficiente para que la compañía te indemnice. Y, por supuesto, ante cualquier hecho delictivo, tiene que ir acompañado de una denuncia policial. Si la autoridad competente que te tomó la denuncia te cita a ratificarla, tenés que ir. Porque vos no se archiva la causa y no vas a tener como principal excusa de la compañía el que no te paga porque no te presentaste a ratificar la denuncia. Sí, Jorge. Es polémico, ya lo sé. No sé si es polémico. Claramente polémico. O sea, pero las compañías de seguro siempre te van a querer garcar. Eso no es ninguna novedad, dale. No, es un mito que lo podemos derivar. La gente también... Lo digo, lo afirmo. La gente también se aprovecha de muchas situaciones respecto de la compañía de seguros. No defiendo a las compañías, pero tampoco digo que son las malas. Con contratos leoninos y todas las cláusulas siempre te perjudican. Las compañías de seguro miren los balances hipermillonarias. Lo cierto es que la letra chica, estamos en el programa La Letra Chica, lo acaba de decir la doctora, lo tendría que leer doña Rosa Juan Carlos. ¿Qué va a leer? Saca el seguro y ya está. Entonces me parece injusto que cuando uno vaya al seguro dice, mire, no leyó el artículo 2, el artículo 3, el... Bueno, acá es donde justamente importa, volvemos al tema de la independencia, porque es importante el consejo de la magistratura, ¿no? Porque después, si no, tenemos jueces que le hacen los deberes a la compañía de seguro. Sí, eso es un tema complejo, ¿no? Casi te llama la atención por lo gracioso. Te roban de ruedas, esto después va a influir mucho, ella sabe más que yo de esto del sistema actuarial, en la utilización de inteligencia artificial. Porque si ya hay un vademecum, una historia de pensar que cada vez que faltan 3 sospechosas, la inteligencia artificial va a empezar a orientar a decir que cada vez que tu número es impar de ruedas, hay capaz que atrás un delito. Yo creo que hay un tire y afloje muy complicado y seguramente hay índices, los leí alguna vez, ahora no los sigo de cerca, pero con periodo de
crisis económica, más Aumenta, por supuesto. La crisis denuncia. económica no es ajena al seguro, Claro. no solamente por la falta de pago y por ende la falta de cobertura, sino también por esto de, bueno, necesito cambiar las cubiertas porque las tengo matadas y bueno, se lo pasó el seguro. Salió hace un año atrás o más, no sé si se acuerdan, un video del Turco García que le enseñaba a un brasilero que le decía, bueno, tenés que cambiar la cubierta, pero decir al seguro que te la robaron y listo. Eso hacemos en Argentina, salió en todos lados, fue viral. Sí, no sé si se hace todo en Argentina porque hay muchas, las empresas lo Yo si denuncian. querés te traigo la factura de la Claro. cubierta cuando la cambio. que Bueno, me yo envías, digo, repito un lo que año. decía el Turco. Denuncia claro. por falsa denuncia. A mí lo que me parece que es muy atinado lo que dice Jorge, porque al fin de cuentas todo se trata casi de lo mismo y un periodo económico conflictivo como el que se charlaba recién de los hiperendeudados está relacionado con la falta de regulación. Si la regulación no es como debe ser y en el tiempo que debe ser, el Estado falla en su función. Ahora, no puede no haber Estado que condicione esta debilidad del asegurado versus la potencialidad de la fuerza del asegurador, ¿no? Es lo mismo que en la fintech. O sea, ¿por qué te llevan por delante? Y bueno, porque ellos tienen 100 millones de veces más Porque fuerza. después se lo convalidan. Y claro, es así. Entonces, la regulación es central. Sí, repasemos. Entonces, errores que cometió. El primero fue no ratificar la denuncia. Exacto. ¿Sí? Entonces, muy importante, si tenemos que hacer denuncia policial... En cada denuncia de siniestro va acompañada una denuncia policial. A partir de pandemia se flexibilizó la exigencia de denuncia policial. Lo cierto es que es necesaria. O sea, quizás en algún caso la compañía te dice, bueno, ok, no la hagas, pero la realidad es que ante un delito, lo que primero corresponde es ir a hacer la denuncia policial, después ir a hacer la denuncia en la compañía de seguros. Puntualmente en este caso, uno de los principales indicios que hizo que la compañía rechace el siniestro fue que cuando lo citan a la asegurada a ratificar la denuncia, no se presenta y la causa penal se archiva. Bien. La última cortita es justamente, aparte de eso, ¿qué otra cosa hay que tener presente para evitar que nos cataloguen como un supuesto fraude? Bueno, en principio que no haya inconsistencias entre el relato del hecho y cuando te piden una ampliación. Que si vos mencionás que tenés un testigo, bueno, que tu testigo realmente exista. No decir, bueno, si un vecino me ayudó y después resulta que ese vecino no aparece. O sea, esto más allá del seguro rige con las reglas penales de cualquier tipo de delito. Lo que yo declaro en primera instancia tiene que guardar relación y ser sostenido ese argumento durante el proceso. Insisto, Mariel, sí. compañías de seguro hipermillonarias con la situación que está viendo el país y yo le voy a hacer leer a doña Rosa, a don Carlos, el artículo, el código. No, bueno, pero ahí te interrumpo porque ahí aparece una figura muy importante en lo que es el mercado de seguros, que es el intermediador, que es el productor de seguros, que es quien tiene que ayudar a doña Rosa y a don Jorge, ¿es el que decís, el otro? Don Carlos, a entender la póliza que están contratando, qué le cubre, qué no le cubre. Casi imposible que suceda y lo sabés muy bien. Bueno, muy bien, vamos a hacer una cosa, así llegamos, cumplimos con los Pero para eso cobran comisión. Ahí no puede haber guantes. Hoy qué difícil está, Jorge. ¿Me dejas conducir, Jorge? Hoy vino combativo. Gracias. Bueno, y ni te vamos digo a que le cambiar digo de que soy tema. peroncha. Después del corte, si querés, la siguen. ¿Sí? Vamos a hablar justamente del juicio del Piti Álvarez, que, bueno, estaba suspendido y que ahora considera el juzgado que está en sus facultades para comprender la criminalidad del acto y las consecuencias del proceso. Vean el informe y nos metemos en el tema. Se reactiva la causa contra Piti Álvarez. Se lo acusó obviamente por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, este hombre con el que se encontró en la madrugada del 18 de julio del 2018 y allí con un arma le hizo 3 disparos. Bueno, estuvo 4 años detenido Cristian Álvarez, después le otorgaron la libertad y finalmente volvió a lo que hacía habitualmente, que era tocar en recitales, distintos eventos, y eso hizo que el tribunal entendiera que ya estaba en condiciones de enfrentar este juicio. Quiere decir que todos somos dioses, ¿no? ¿Y quién me va a venir a juzgar un dios? ¿A mí, que soy otro dios? Bueno, viendo ese cierre, no sé si estás tan en uso de sus facultades mentales. Estamos ahora con Aldana San José, abogada penalista. Contame, Aldana, a ver, ¿por qué el juzgado, digamos, frenó esto tanto tiempo y por qué hoy dice que está en uso de sus facultades?
Mira, yo creo que el punto de inflexión, sin duda alguna, fue el show que dio el Piti en diciembre del año pasado en el Kempes de Córdoba, porque brindó un show de aproximadamente 3 horas de duración, por lo cual el fiscal Abraldez luego elabora un dictamen. Recordemos también, para entender los hechos, que cada 3-4 meses el cuerpo médico forense venía haciendo análisis y pericias psicológicas y psiquiátricas para justamente entender si el Piti estaba en condiciones de entender el alcance y las consecuencias de estar sentado en un banquillo de acusado. ¿Qué pasa? Luego de este show, por supuesto, luego de estar 3 horas, hacer este tipo de declaraciones como veíamos en el tape, y el fiscal, por supuesto, entendió, y el cuerpo médico forense también, y los peritos, que si estuvo 3 horas concentrado, con memoria, con entendimiento cognitivo de lo que estaba pasando, focalizado en brindar el show, entonces sí estaba finalmente en condiciones de poder sentarse frente a un juicio oral, que retomó, como bien decías vos en la introducción, el 10 de agosto. Ya pasamos por 3 audiencias. Una primera audiencia donde, por supuesto, sus defensores quisieron jugar nuevamente con esta cuestión de que el Piti no estaba en condiciones, se lo veía somnoliento, se lo vio la mayor parte de la audiencia dormido. Recién el es la estrategia defensiva. Pero por supuesto, siempre, de hecho, antes de iniciar el juicio oral, habían pedido nuevamente la suspensión. Ese mismo día de la audiencia, sus defensores pidieron y dijeron: señoría, mire cómo está este muchacho, pero por supuesto esto no tuvo lugar. Continuó lo que fue el cronograma de audiencias. Están previstas 11 audiencias con una fecha estipulada de dictado de sentencia, que sería el 14 de septiembre. Y acá hay varios elementos también, ¿no?, para comprender la situación. Los hechos ocurrieron en julio de 2018. Estamos hablando que pasaron más de 8 años de esta situación. Ahora, ¿qué pasó en el medio? Hubo una serie de suspensiones de este juicio oral. ¿Por qué? Porque se alega en lo que es el artículo 77 del Código Procesal Penal. ¿Qué implica esto? Habla de la incapacidad sobreviniente. Es decir que si la persona, no importa si vos al momento del hecho eras imputable o inimputable, si tenías conciencia de lo que estabas haciendo, el hecho es que a lo largo del trayecto del juicio, él estaba en condiciones de entender. Recordemos que, a ver, yo lo que me pregunto es, el Piti, más allá de ser el victimario, ojo, porque también el Piti es víctima de un sistema penal, de un sistema que no está funcionando todos los resortes que tienen que funcionar, de un sistema también deficiente en cuanto a la salud, lo sanitario, la ley de estupefacientes. ¿Por qué? Porque el Piti tiene unos antecedentes que son impresionantes. 2016 estamos hablando que había sido también acusado por lo que era privación ilegítima de la libertad hacia quien era su ex manager y una amiga de ella, también de lesiones a estas personas. Y es más, ¿sabes lo que me atrevo a decir? Bueno, es que el Piti viene con un historial largo de tenencia de drogas, tenencia de armas. No estoy para nada de acuerdo con lo que dijo Lana recién. Me sorprendió lo que dijo. Empezó el juicio porque actuó en un show. La justicia tiene que esperar esos 8 años para decidir que va a actuar. ¿Y los peritos? ¿Y los peritos que permitieron que esté en libertad? Eso hay que preguntarse. ¿Y la droga, que en la Argentina se vende más droga que pan? ¿Y el Piti, de dónde consigue la droga? Esto es lo que hay que preguntar. Entonces miro lo de Aldana y me sorprende que diga, por un show la justicia actuó. Pero no, señores, ¿en qué país vivimos, Aldana? Acá hay que decir la verdad, hay droga por todos lados. Esta es la realidad. Pero por supuesto, pero hay que hablar de eso, de la maldita asesina droga que envenena la vida de nuestra juventud. Mirá este hombre, mirá el caso de Facundo Moyano, mirá todos los casos que quieras ver. Y es todo droga. ¿Por qué no se pregunta dónde sacan la droga? Ahora, ¿qué van a hacer con este hombre? Que vaya preso, pero ¿para qué va a servir? ¿Por qué lo tuvieron 8 años libre y tuvieron que esperar que haya un show para Pero recordemos, igual hay otro tema, ¿no? En el momento justamente que comete el homicidio, que él lo reconoce, en ese momento mismo, mata a su amigo y también estaba en un estado digamos, bajo influencia de estupefacientes. Es más, mira lo que te voy a decir. 3 meses antes del 12 de julio de 2018, 9 de la noche, cuando fue el trágico deceso, ¿sabés que 3 meses antes el Piti le había pedido a Cristian, el gringo Maximiliano Díaz, la persona fallecida, por 4 balazos, 4? Ojo con esto también, 4 balazos, no 1, 4, con un arma chiquitita que luego la tiró, le pidió el Piti a la novia o la pareja de ese momento que la tire en una alcantarilla. Esto no es un dato menor. Prendió fuego su campera, rompió su celular, le pidió a la pareja que tire el arma del crimen, el instrumento del crimen por el cual ahora está imputado por un homicidio agravado por uso de arma de fuego. Vamos a ir a un
Breve corte. Cortito. No, necesito mandar el corte. Seguimos después. Dale. Bueno, acá estamos de vuelta y como decías, el Piti empezó a descartar y a deshacerse de las evidencias. Y por lo menos en el derecho penal que yo estudié, esto me hubiera indicado que comprendía al momento del homicidio la criminalidad del acto. Por supuesto, Juan Pablo, coincido absolutamente por lo que les decía. Imagínate que si rompes un celular, prendés fuego la campera que tenés, ¿qué querés? Claramente estás eliminando los rastros. Y si estás eliminando eso es porque tenés conciencia de lo que estás haciendo. Es que tenés conciencia que acabas de dispararle 4 tiros a quien era tu vecino. ¿Y no estoy de sabés qué? acuerdo. ¿Cómo no, doctor? No estoy para nada de acuerdo. Entonces, ¿que para usted no es imputable? Primero sí que es amigo. Uno no le dispara al amigo. Es evidente que no estaba consciente. Bueno, pero en de lo una que situación hacía. de consumo, Sí, ¿no? Bueno, justamente, si consumía y estaba bajo los efectos de la droga, Mira, es inimputable. 3 meses antes de este hecho, lo que les venía diciendo, 3 meses antes, el Piti le pidió al gringo que tenía un remis, era remisero, que lo lleve al barrio popular 1114 para ir a buscar crack. ¿Qué pasó? El gringo se fue, lo dejó al Piti en pata, como se dice en el barrio. Entonces, conclusión, dicen que cuando el gringo le devuelve la mochila al Piti, dice que le faltaba dinero. Para que veamos el contexto, no estamos hablando de gente, de personas en situación de consumo. Por eso le digo, ojo con esto, porque el Piti no es que lo quiera defender, pero él es víctima de una situación de que fallaron todos los resortes jurídicos, resorte de ley de salud, resorte de todo lo que es ley de enfermedad mental. Clarísimo, muchísimas gracias. El debate seguirá el sábado que viene. Lo lamento, Alarcón, te vas a quedar con las ganas. Nos tenemos que ir, nos vemos la semana que viene para que sigan conociendo sus derechos acá en La Letra Chica. Y acuérdense, cuando tienen un problema hay que llamar a un abogado que es como papá que te salva las papas. No se vayan, que arranca Modo Finde.